Gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de Seminario Junior de Matemáticas. Hoy tenemos el tema de una introducción al estudio de las isometrías del plano y la plática la va a dar Pablo César Palomino Martínez. Bueno, gracias a todos por venir, darse el tiempo de escuchar la plática. Entonces, la plática se trata de una introducción. Las demostraciones no las voy a hacer con detalle, para que no se pierda la esencia de las ideas y para no aburrirnos. Entonces, a manera de introducción, pues vamos a platicar un poco de la historia, en particular de la historia de la geometría. ¿Y qué relación tiene que ver con las isometrías? Entonces, para esto pues vamos a regresar 2000 años en el tiempo. Era el año 300 a.C. y en esa época estaba Euclides y él escribió su obra que se llama Los Elementos. Entonces, los elementos de Euclides. Los griegos se especializaban mucho en la filosofía, en cultivar el conocimiento y cultivar en particular la filosofía. Y ellos se preocuparon por la geometría, por estas propiedades de los círculos, de los triángulos, de las rectas, etc. A ellos se les ocurrió una maravillosa idea, en particular a Euclides. Se le ocurrió la idea de sistematizar todo ese conocimiento de tal forma que se pueda ir deduciendo. Así como hoy lo hacemos en matemáticas, tenemos como nuestros axiomas, nuestras definiciones y empezamos a deducir cosas de manera rigurosa. A los primeros que se les ocurrió esa idea de deducción, un sistema deductivo, se le ocurrió a Euclides. A Euclides su idea fue establecer 5 axiomas o 5 postulados y con esos 5 principios deducir toda la geometría que se conocía en aquella época. Entonces, por ejemplo, el primer postulado de Euclides era que por 2 puntos pasaba una única línea recta. El segundo postulado de Euclides era que dada una recta, más bien dado un punto, por ese punto pasan infinitas líneas rectas. El tercer postulado de Euclides era que si tú tenías un punto y una distancia, vamos a llamarle R, entonces existía el círculo o la circunferencia con centro en ese punto y distancia o radio R. El cuarto axioma de Euclides era la existencia de un ángulo de 90 grados, que todos los ángulos de 90 grados son los mismos. Esto Euclides lo utilizó, por ejemplo, para tener un sistema con que medir ángulos. Y el quinto, que es el más importante y el que más polémica generó en aquella época, es el postulado de las paralelas. Postulado de las paralelas. De la forma original, como lo escribió Euclides, fue: tengo yo 2 rectas. Si las corto con una transversal y los ángulos internos, vamos a llamarle alfa y beta. Si estos ángulos internos, su suma es menor que 180 grados, entonces las rectas en algún punto se van a cortar. Una forma equivalente de este postulado es que si yo tengo una línea recta y un punto exterior a ella, pasa una única sola línea recta paralela, es decir, una recta que no corta a la original.
Como Euclides presentó su postulado de esta forma, en principio parece más complicado que los 4 anteriores. Incluso tiene, la forma en cómo lo escribió Euclides tiene la estructura de un teorema. Si ciertas cosas pasan, entonces las rectas se cortan. Tiene como un sí, entonces una implicación. No son afirmaciones tan evidentes como los primeros 4 postulados. Entonces, a los griegos de esa época los sacó de onda esta idea, y a ellos se les ocurrió, bueno, si esto tiene forma de teorema, si esto es un teorema y a lo mejor se lo escapó Euclides, entonces yo puedo deducirlo de los 4 axiomas anteriores. Y no pudieron. Los griegos no pudieron demostrar el 5.º postulado de Euclides a partir de los 4 axiomas previos. Y los matemáticos posteriores siguieron intentando demostrar este postulado sin éxito. Entonces, esto fue en el siglo III a.C., más o menos. La geometría se sigue desarrollándose con matemáticos como Arquímedes, Apolonio, y etcétera. Entonces, vamos a ponerle siglo III antes de Cristo. Y llegamos al siglo XVII, y llegan matemáticos de la talla de Fermat, Pascal y Descartes, los 3 matemáticos franceses. Ellos empiezan a tener idea de algo que revolucionó al mundo. Ellos empiezan a tener la idea de la geometría analítica. Geometría analítica. Y esta idea se concreta con la obra de Descartes. En Descartes encontramos un nuevo enfoque de estudiar las propiedades de las rectas y los círculos, pero ahora con números. Es decir, aquí se establece un puente entre el mundo del álgebra y el mundo de la geometría. El mundo del álgebra se desarrolló siglos antes, tratando de encontrar una fórmula para resolver las ecuaciones de tercer grado, de segundo grado, por ejemplo. Y la geometría se siguió desarrollando por su cuenta, y aquí es donde se fusiona. Yo puedo tener una recta y la puedo interpretar como una ecuación. Yo puedo tener una circunferencia y tengo una ecuación, tengo algo algebraico que me representa algo geométrico. Y viceversa, yo tomo una ecuación y esa ecuación me va a representar una figura en el plano, una figura geométrica. No solo en el plano, sino en el espacio o en otras dimensiones. Después de la geometría analítica, en este siglo y en el siglo que precede, en el siglo que sigue, en el siglo XVIII, vienen matemáticos como Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Laplace, y lo que ellos hacen es desarrollar el cálculo diferencial. El cálculo diferencial y el cálculo integral. Gracias a la geometría analítica, de poder ahora manejar adecuadamente las figuras geométricas, se desarrolló esta gran idea. La geometría, el cálculo diferencial e integral. Todo lo que tiene que ver con límites, con derivadas. Esa idea del límite, sobre todo, es la que se formaliza en esta época y es la que hace que las matemáticas avancen a pasos cada vez más agigantados.
En estos 2 siglos siguen habiendo intentos de la demostración del quinto postulado de Euclides. En este siglo en particular hay un matemático italiano que se apellidó Saccheri. Saccheri, en su intento por demostrar el postulado de las paralelas, dijo: bueno, ¿qué tal si lo negamos? Si el postulado es cierto, si yo lo puedo deducir de los 4 postulados anteriores, y si a mí se me ocurre negarlo y empezar a deducir cosas, en algún momento voy a llegar a una contradicción. Además, la idea que tenían ellos en esta época, hace 400 años, era que los axiomas de Euclides eran verdades evidentes. Eran verdades que la naturaleza ya daba. Verdades que no se podían cuestionar. Yo tengo una recta y la puedo prolongar lo más que quiera y eso es evidente. Pareciera ser que aquí y en todos los mundos posibles, eso siempre va a ser cierto. Entonces, cuando Saccheri niega el postulado y empieza a hacer deducciones, resulta que no llega a contradicciones. No llegó a algo que sea falso, a algo inconsistente. ¿Qué hace Saccheri? Se espanta, se persigna y todo, y se espanta porque, como les decía antes, los postulados eran las verdades de la naturaleza. Lo que vislumbró Saccheri es que esta supuesta verdad de la naturaleza, al negarla, seguía siendo, todo lo que seguía deduciendo era verdadero. Entonces lo que hace Saccheri en esa época es que no publica su trabajo, lo guarda y posteriormente se descubre. Entonces este es un primer intento de... Más bien, en Saccheri encontramos la primera aparición de lo que hoy conocemos como geometrías no euclidianas. Pero como les digo, no lo quiso publicar. En esta época del siglo XVIII viene un matemático que se apellidó Lambert. Lambert hace lo mismo que Saccheri. Lambert no conocía el trabajo de Saccheri, igual niega el postulado y no llega a ninguna contradicción. Pero sus trabajos no fueron tan reconocidos. Además, él pensó que sí había demostrado el postulado. Como que él no comprendió la idea o la importancia de lo que había llegado con la geometría no euclidiana. Entonces, sigue pasando el tiempo y llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX, por el lado del álgebra, viene un matemático que se apellidó Galois. Galois lo que hace esencialmente es desarrollar la teoría de grupos. En la parte de la geometría vienen 3 matemáticos importantes: Gauss, Lobachevsky y Bolyai. Estas 3 personas son las que entendieron la importancia y el significado de la geometría no euclidiana. Ellos, igual que estos 2 matemáticos, Saccheri y Lambert, estos 3 también negaron el postulado de las paralelas y llegaron a un cuerpo de conocimientos, un sistema que no se contradecía. Entonces, estas geometrías, estas nuevas geometrías que desarrollaron se llamaron geometrías no euclidianas. Estas 2 personas publican sus trabajos y Gauss decide no publicarlo. Y entonces es aquí donde ya se toma la verdadera importancia, donde se toma en serio la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana, y con esto pues entra como el dilema filosófico. Entonces, ¿qué son los axiomas? ¿Qué es la verdad en matemáticas? Yo pensaba, más bien Euclides nos había dicho que las verdades de la naturaleza
podían estar cimentadas en los 5 postulados. Que toda la naturaleza, todo lo que yo podía ver, se podía deducir de ahí, en cuanto a lo geométrico. Pero con estas geometrías no euclidianas, esto viene a contradecir nuestra intuición. En una geometría euclidiana, por ejemplo, si tengo una recta y un punto exterior, no solo pasa una única recta paralela, sino que pasan varias. Y eso en nuestra intuición, en nuestra mente, es difícil de concebir. Entonces, con estas ideas detrás, vienen matemáticos como Cantor, Hilbert, Frege del lado de la lógica y finalmente Gödel. Bueno, y desde luego Riemann. Bernhard Riemann sigue desarrollando la geometría neoeuclidiana. Cantor empieza a desarrollar la teoría de conjuntos. En Cantor vemos cómo empieza la idea de la formalización en matemáticas, que se puede cimentar todo el conocimiento que se había generado por las matemáticas en una sola teoría, en la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos yo puedo estudiar tanto el álgebra como la geometría, como el cálculo, etc. En Frege empezamos a ver el desarrollo de la lógica matemática, que se va a unir con el trabajo de Cantor. Entonces, seguimos en esta idea de, bueno, ¿qué es entonces la verdad en matemáticas? Si la geometría no euclidiana no me lleva a contradicciones, lo que razonó Hilbert fue, entonces yo puedo modelarla con otra cosa que yo sé que es verdad. Puedo modelar la geometría no euclidiana con la euclidiana, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se empieza a modelar la geometría no euclidiana, por ejemplo, la esférica. Tengo un punto y mis rectas ahora van a ser círculos máximos. Y en esta geometría, si mi espacio es la esfera y mis rectas son los círculos máximos, es claro que no va a haber paralelas, por ejemplo. Y esto se le llama modelo. Yo tengo mi geometría no euclidiana en una base teórica y la puedo ver en un modelo euclidiano. Entonces quiere decir que si la geometría euclidiana es cierta, entonces las geometrías no euclidianas también van a ser verdaderas, porque yo las puedo visualizar con ayuda de la geometría euclidiana. Pero esto es llevar un problema al otro. Entonces, ¿quién me asegura que la geometría euclidiana realmente es verdadera? O sea, que se puede cimentar bien. Lo que se le ocurrió a Hilbert fue cimentar la geometría euclidiana con el álgebra. Es decir, modelo yo mi geometría con los números reales, que es esta idea de la geometría analítica. Entonces viene la pregunta, ¿cómo sé que el álgebra, es decir, la aritmética, no me lleva a contradicciones? Si la aritmética no me lleva a contradicciones, entonces puedo fundamentar bien mi geometría euclidiana y esta no me va a llevar a contradicciones. Si puedo fundamentar bien mi geometría euclidiana y no me lleva a contradicciones, puedo fundamentar bien las geometrías no euclidianas. Entonces el problema está en saber si la aritmética con la que hemos trabajado todo el tiempo me lleva a contradicciones o no. Y es aquí donde viene el papel de Gödel. Gödel dijo que va a haber proposiciones o afirmaciones en la aritmética que nunca vas a saber si son ciertas o son falsas. Y que siempre te va a llevar a contradicciones. Es decir, que si tienes un sistema de axiomas que te puedan deducir toda tu aritmética, va a haber proposiciones que no puedes demostrar. Entonces, este repaso de la historia lo hice porque la geometría dio ese impulso
a la historia de las matemáticas. Las matemáticas se desarrollaron en gran parte gracias a la geometría. Fue esa semilla que plantó Euclides en los matemáticos la que hizo posiblemente que el mundo que conocemos fuera tal cual como es, gracias a todo este desarrollo. Entonces, esa es la parte histórica. Ok, entonces ahora vamos a ir a la parte de isometrías. Una cosa que se dieron cuenta los matemáticos, y en especial Hilbert, fue que los 5 postulados de Euclides no eran suficientes para deducir toda la geometría, que se necesitaban como más axiomas. De hecho, lo que hizo Hilbert fue que se dio cuenta que Euclides utilizaba afirmaciones como: si yo tengo un triángulo ABC y yo tengo otro por aquí, vamos a llamarle A', B', C', los argumentos que Euclides daba en los elementos eran: yo sé que estos dos triángulos son congruentes, o sea, más bien la pregunta es: ¿cómo sé que estos dos triángulos son congruentes? Y Euclides respondía: pues lleva este triángulo y encímalo. Si son iguales, si embonaron bien, son congruentes. O igual, si me daban tal vez el triángulo pero al revés, A, B, C, ¿cómo sé que estos dos son iguales o congruentes? Lo que decía Euclides es: bueno, pues agárrate tu triángulo, voltéalo y encímalo. Si embona, pues son congruentes. Pero esos argumentos no se pueden deducir de los 5 postulados de Euclides. Aquí lo que usaba Euclides son otras ideas que tal vez él no supo cómo expresar, y que los matemáticos posteriores le llamaron movimientos rígidos. Lo que está haciendo Euclides es mover las figuras de manera rígida, es decir, que no cambian las distancias, que yo muevo la figura tal cual y la desplazo, no la rompo, no la deformo, no la estiro. Entonces, así. En el siglo XIX, antes de Cantor y de Hilbert y de todas estas personas que les conté, en 1872 hubo un matemático que se apellidó Klein, Felix Klein. Y él tuvo una idea que se le conoció después como el programa de Klein. Más bien el programa de Erlangen. Erlangen era una ciudad, es una ciudad de Alemania, y Klein fue ahí donde iba a presentar una conferencia dando estas ideas. Entonces estábamos en medio del desarrollo de las geometrías euclidianas y nos preguntábamos, pues, ¿qué es la geometría? Klein se dio cuenta, junto con la teoría de grupos, que las geometrías son el estudio de las propiedades que quedan invariantes bajo ciertas transformaciones. En el caso de la geometría euclidiana, esas propiedades que van a quedar invariantes son las distancias. Lo que estudiamos en geometría, todo lo que hacemos, en el fondo es mover las distancias sin deformarlas. Y esas transformaciones que nos ayudan a preservar esas distancias son las que se llaman isometrías. Entonces, vamos a empezar a definir qué son las isometrías. Entonces, definición. Una función f de Rn en Rn se le llama
isometría sí y solo sí para cualesquiera puntos en Rn la distancia entre estos dos puntos es la misma que si yo me fijo en la distancia de las imágenes de cada uno de esos dos puntos. En un dibujo, lo que está haciendo la isometría es que si yo me fijo en R2 y si yo me agarro dos puntos X y Y, yo no sé cómo va a ser la función, pero lo que sí sé es que de la manera en cómo me mueva mis puntos, esta misma distancia va a ser preservada. Este es f de x y este va a ser f de y. ¿Sí? Eso es lo que significa una isometría, es la definición formal. Entonces, en base a la idea de Klein, tenemos que ver que estas funciones, estas transformaciones, que le vamos a llamar isometrías, forman un grupo bajo la composición. Al conjunto de isometrías se le denota como iso de dimensión n. Si estamos trabajando en R2, se escribe iso de paréntesis 2. ¿Va? Entonces, ya con esta definición podemos sacar mucho jugo. Podemos encontrar muchas propiedades de las isometrías y esas propiedades nos van a ayudar a demostrar que este conjunto forma un grupo. Entonces, la primera propiedad que se demuestra es que las isometrías son inyectivas. Y bueno, ¿esto por qué? Si yo me agarro si yo me agarro dos puntos en Rn y supongo que sus imágenes son iguales, donde F es una isometría, como F es una isometría, de la definición yo sé que se cumple esto. Por cierto, este símbolo, estas dos barras que pongo aquí, significa la norma, la distancia. Como estos son iguales, porque así lo supuse, la distancia entre esos dos puntos es 0. Es decir, que la distancia entre los dos puntos originales es 0. Y eso pasa si solo si los puntos en realidad eran iguales. Ya, eso implica que las isometrías son inyectivas. Después vamos a demostrar que el conjunto de las isometrías es cerrado bajo composición. Es decir, si yo tengo una isometría, la aplico en el plano y luego tengo otra isometría y la aplico también, el resultado que me quedo también es una isometría. En un dibujo, bueno, igual no hay que perder la esencia de las cosas. Yo al final voy a querer que mis isometrías sean las que yo he conocido toda la vida. Las isometrías que conocemos, que utilizó Euclides, es por ejemplo la traslación. ¿Qué es lo que hace la traslación? Es que todo el plano
me lo va a llevar, me lo va a mover en un punto. Si yo tengo mi punto B y yo tengo este punto X, lo que va a hacer la traslación es que este X me lo va a mover a una posición, digamos, relativa. Por ejemplo, es como si mi punto B se va a convertir en el nuevo origen. Eso es lo que hace la traslación. Esta cosa, este vector, lo estoy barriendo, lo estoy moviendo aquí. Las otras isometrías son las reflexiones. ¿Qué hace la reflexión? Es que yo me fijo en un ángulo, vamos a llamarle θ, y si yo tengo mi punto X aquí, lo que va a hacer la reflexión es que a este punto X lo voy a mover tanto como este ángulo. Digamos que va a quedar por acá, R de X. Con las reflexiones, perdón, estas son las rotaciones. Con las rotaciones lo que yo estoy haciendo es mover según un ángulo. Y bueno, finalmente las reflexiones. Si yo tengo un punto y una recta así, lo que va a hacer la reflexión es que, como su nombre lo dice, refleja el punto original, como si la recta fuera un espejo. Esos tres movimientos los conocemos desde que entramos a la carrera, desde geometría analítica. La cosa es que esto lo vamos a formalizar o lo estamos formalizando con la idea de isometrías. Y queremos que nuestra definición capture las ideas que tenemos. Tenemos que las rotaciones son inyectivas y que, por ejemplo, si yo roto y luego reflejo, eso que me quedó también es una isometría. Entonces, en general, si yo tengo dos isometrías, la composición también va a ser una isometría. Esto no lo voy a demostrar, voy a dejar así. Entonces, otra cosa que tenemos es que nos vamos a fijar en las isometrías que fijan el origen. ¿Cuáles son las isometrías que fijan el origen? Pues son todas esas isometrías que cuando yo le aplico el origen, cuando yo evalúo la isometría en el origen, me sigue quedando el origen. Por ejemplo, las traslaciones no fijan el origen, porque esas me la van a mandar al punto B correspondiente. Por ejemplo, en este caso, si yo me fijaba en el origen, al aplicarle la traslación, me lo iba a dejar en el punto B. Entonces, las traslaciones no fijan el origen. Resulta que las isometrías que fijan el origen son muy especiales, porque es ahí donde se empiezan a juntar, por ejemplo, la álgebra lineal con la geometría. Entonces, vamos a escribir aquí. Entonces, bueno, las isometrías que fijan el origen cumplen esto. Es decir, si yo tengo un punto X, la isometría que fija el origen me lo va a mandar a un punto de tal manera que va a tener la misma distancia.
Lo que está haciendo aquí es que las isometrías que fijan el origen no estiran, no están como preservando la distancia, que era lo que queríamos, como está en estos ejemplos. Luego también se puede demostrar que el producto punto también se preserva. Y esto se interpreta en la geometría como que las isometrías preservan ángulos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Y, ok. Bueno. Con todas estas proposiciones y deduciendo un par de detalles técnicos más, se demuestra un resultado muy importante, que es lo que sigue. Todas las isometrías que fijan el origen son transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Y esto es crucial. Porque ¿qué es una transformación lineal? ¿Cómo puedo? Las transformaciones lineales son muy fáciles de manejar porque las puedo ver como matrices. Es decir, tenía una definición abstracta de isometría. O sea, yo tenía que las isometrías simplemente fijaban las distancias, pero tengo que aquellas en particular que centran el origen, que lo fijan, las puedo ver como matrices. Entonces, como les decía, a grandes rasgos, una transformación lineal es una función. En este caso vamos a ir de Rn en Rn, tal que al aplicarlo a un punto de Rn va a ser el producto de una matriz por ese vector en Rn, donde A es una matriz de tamaño n por n con entradas en los reales. Y yo puedo construir transformaciones lineales si yo le digo a dónde manda los vectores canónicos, los vectores de la base. Este es E1 y este es E2. Y yo le digo a mi transformación lineal, no, pues mándame los vectores de la base a este vector. Por ejemplo, vamos a llamarle A, B. A al E1 me lo mandas a este vector y al E2 mándamelo a este vector. Vamos a llamarle C, D. Entonces, yo ya sé entonces cómo se va a comportar la transformación lineal, porque la matriz asociada va a ser la que está formada por estos vectores. Al vector E1, al vector canónico de la base, me lo mandé a A, B. Entonces la primera columna de mi matriz va a ser la que tenga esas entradas. Y la segunda columna de la matriz va a ser la que esté formada por este vector en el que mandé el segundo vector canónico. Entonces, en pocas palabras, si yo quiero una isometría, en este caso que fije el origen, cuando digo que fije el origen es que voy a excluir las traslaciones. Entonces, si yo quiero una isometría, pues entonces me tengo que fijar en dónde quiero que me mande los vectores de la base. Y además, otra cosa que se prueba
que es con esto, que las isometrías preservan el producto punto, es que a los vectores que me va a mandar mi isometría, los vectores canónicos, yo no sé dónde me los va a mandar, pero sé que tienen que ser ortogonales. Si este es E1 y este es E2, este va a ser E2 y este va a ser E1. Los vectores a donde me va a mandar la base mi transformación F tienen que ser ortogonales. Es lo que se le llama la función o las isometrías preservan las bases ortonormales. Ok, ya con eso tenemos lo siguiente. Hay un conjunto de matrices GL. ¿Alguien ya conocía este conjunto de matrices? Este conjunto es el conjunto de todas las matrices de n por n con entradas en los reales, tales que A es invertible. De este conjunto yo puedo extraer un subconjunto que lo vamos a denotar así, que es el conjunto de todas las matrices en el general, bueno, eso se llama el grupo general lineal. Grupo general lineal. Y este grupo que voy a construir se le llama el grupo ortogonal. Entonces, el grupo ortogonal está formado por las matrices invertibles, tales que al multiplicarlo por su matriz traspuesta nos da la matriz identidad. Que una matriz cumpla esto se le llama matriz ortogonal. Eso se ve en cursos de álgebra lineal. O sea, al conjunto de todas estas matrices se le llama el grupo ortogonal. Resulta que las isometrías que fijan el origen son transformaciones lineales ortogonales. En pocas palabras, todo lo que construimos nos lleva a la conclusión de que si yo quiero una isometría que no sea una traslación, una isometría que fija el origen, todas van a estar determinadas por una matriz ortogonal. ¿Qué tiene de especial las matrices ortogonales? Lo que tiene de especial es el determinante. Por ejemplo, como esto pasa, entonces el determinante, los determinantes son iguales. El determinante de un producto de matrices se separa y nos va a quedar este determinante. Y el determinante de la matriz identidad es 1. El determinante de una matriz ortogonal, el determinante de la traspuesta de la matriz ortogonal es igual a la matriz original. Es decir, nos va a quedar que el determinante de una matriz ortogonal al cuadrado es 1. Y esto implica que el determinante de una matriz ortogonal en general es más o menos 1. Si el determinante de todas estas matrices o puede ser 1 o menos 1. En otras palabras, las isometrías que fijan el origen son en realidad matrices cuyo determinante es o 1 o menos 1. Y ya, eso me basta para construir cualquier isometría. Y
Con ayuda de esto se demuestra que cualquier isometría es biyectiva. Como cualquier isometría es biyectiva, pues tiene su propia inversa. Y eso nos permite concluir que el grupo, más bien que el conjunto de isometrías forma un grupo bajo la composición. Entonces, y en base, vamos a escribir acá. Un grupo es un conjunto G con una operación que cumple tres propiedades. Que la operación es asociativa, es decir, si A, puntito B, puntito C, si estos tres son elementos del conjunto G, si yo opero primero B y C y luego con A, es lo mismo que operar A y B y al último C, es decir que es asociativa la operación. La otra es que existe un elemento, vamos a llamarle el neutro en G, que cumple estas igualdades, que cuando yo lo multiplico por cualquier elemento de G va a dar el mismo elemento. Y la tercera propiedad que cumple un grupo es que para cualquier elemento de G va a existir su inverso, tal que al multiplicarlos me va a dar el neutro. Estas tres propiedades las cumple ese conjunto de isometrías. Cumple la asociatividad porque la composición de funciones es asociativa. Cumple la existencia de un neutro y ese neutro va a ser la identidad. La identidad es una isometría por excelencia. Y pues cumple la tercera propiedad de la existencia del inverso, porque como las isometrías son biyectivas, pues tienen su inversa. Entonces ya, podemos concluir que el conjunto de isometrías es un grupo. Ahora, con todo esto, lo que estamos haciendo en realidad es que en este conjunto, vamos a poner aquí, en el conjunto, en el grupo ortogonal, viven las rotaciones y las reflexiones. Y eso nos permite también deducir que cualquier isometría es de la forma A por X más B. Donde A es una matriz ortogonal y B es un vector en Rn. Es decir, todas las isometrías en realidad son, voy a hacerlo acá, todas las isometrías en el plano en realidad es haz una rotación o una reflexión parado en el origen y hasta el final traslada. Toda la acción que yo hice aquí la traslado en el punto B. Si yo roté, si yo reflejé, todo esto se ve en esta parte y si quiero trasladar, pues le sumo el vector B y toda esa acción que yo hice aquí alrededor del origen se va a hacer alrededor del punto B. Entonces, así son las isometrías, son de esa forma en general. Ahora, como las matrices ortogonales tienen determinante 1 o menos 1,
pues yo puedo construir de una manera muy sencilla las reflexiones y las rotaciones. Tengo que en la circunferencia unitaria viven los puntos de la forma coseno de teta, seno de teta. De aquí está el ángulo teta. Entonces, una matriz de rotación va a estar dada por estas entradas. Seno de teta, menos seno de teta y coseno de teta. Y una matriz de reflexión va a estar dada en general por esta forma. Seno de teta menos coseno de teta. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, el determinante de esta cosa es 1, positivo, y el determinante de esta matriz es menos 1. Ya de aquí pues empezamos con otras definiciones, como que las rotaciones son isometrías que preservan la orientación y que las reflexiones son isometrías que invierten la orientación, y eso tiene que ver con el determinante. De esta forma puedo yo construir cualquier rotación o reflexión. Si yo, por ejemplo, quiero una reflexión respecto a una recta, por ejemplo, con este ángulo teta, la reflexión asociada va a estar con esta matriz. O si quiero una rotación, con esta matriz. Entonces, y ya con eso terminaríamos la teoría de isometrías en el plano o en el espacio en general. Las aplicaciones de estas son, por ejemplo, con los grupos de simetrías de ciertas figuras. Si yo en el plano tengo una figura, a estas figuras yo las puedo rotar o las puedo reflejar. Pero ¿qué pasa con esas isometrías o esas reflexiones o rotaciones que la figura me la dejan igual? En un dibujo es, imagínense que yo tengo este triángulo. Vamos a llamarle A, B y C. Ustedes pueden rotarlo de tal manera que les quede la misma figura, pero con los vértices volteados. En este caso, aquí hay un ángulo de 120 grados y vamos a rotar respecto a un ángulo de 120 grados, que sería con esta matriz. Entonces nos va a quedar el vértice C aquí, el vértice A y el vértice B. Y estas isometrías que me dejan la misma figura se les llama simetrías. Se puede demostrar y ya con esto casi acabo, que en un polígono regular, tiene, vamos a ver, de n lados, tiene 2 por n simetrías. Y las podemos encontrar haciendo estos juegos. Ver, por ejemplo, si yo vuelvo a rotar esta figura, y si la vuelvo a rotar, voy a volver a llegar a la figura inicial. Y además esas son rotaciones, nos faltan las reflexiones. Y así es como vamos contando las simetrías de los polígonos regulares. Y este conjunto de simetrías de los polígonos regulares forman un grupo que se le llama el grupo diédrico. Grupo diédrico. Ya, pues eso tiene un montón de aplicaciones en química, en física, etc. ¿Qué más? Por ejemplo, y ya con esto acabo, una figura, vamos, como fea, entre comillas, por ejemplo así,
¿Cuál es la única isometría que va a dejar fija? Que va a dejar a la misma imagen. Si yo la volteo, si yo la reflejo. La identidad. No va a haber ninguna reflexión y ninguna rotación. Entonces su grupo de simetrías de este objeto consta de un solo elemento, de la identidad. Cuando pasa eso decimos que el conjunto este es asimétrico. Hay figuras, por ejemplo, imagínense un polígono regular de 100 lados o de 50 lados. Sus simetrías van a ser muy grandes, va a ser un conjunto muy grande. Eso se dice que son conjuntos muy simétricos o altamente simétricos. Estas son algunas aplicaciones de las isometrías. Ya, con eso termino. Gracias.